cefalorraquídeo, entonces, ¿sí? Es un líquido dinámico y metabólicamente activo que baña tanto la superficie interna como externa del sistema nervioso central. Tenemos una distribución de este líquido en los distintos lugares. Los ventrículos, que es donde se forma, 20 mililitros a nivel de lo que es el espacio subaracnoideo encefálico, 60 mililitros, y en el canal espinal 70 mililitros. Entonces, cuando indico dónde tenemos mayor cantidad de líquido espinal es en el canal espinal. Muy bien. Okay. Las preguntas pueden variar mucho en relación a esto. El volumen total, 140-150 mililitros, pero sabemos que en realidad formamos entre 450 y 500 mililitros al día, ¿verdad? Muy bien. Por ende, tenemos una capacidad de recambio entre 3.5 a 4 veces al día. La velocidad de producción por minuto, 35 mililitros por minuto o 20 mililitros por hora. ¿Dónde está ubicado este líquido? Pues ya lo habíamos indicado, acá, justamente en el espacio subaracnoideo. Y, lógicamente, en las cisternas aracnoideas que acabamos de hablar. Tenemos un sistema ventricular, que es donde se forma. Tenemos ventrículos laterales a cada lado, y este ventrículo lateral tiene sus partes: un cuerno anterior, un cuerpo, y un cuerno posterior, un cuerno inferior o temporal. Bien, mediante agujero interventricular va a conectar con el tercer ventrículo y mediante el acueducto cerebral con el cuarto ventrículo. Nombres sinónimos: agujero interventricular o acueducto cerebral o acueducto de Sirio. Muy bien, tenemos forámenes que van a permitir el paso del sistema ventricular al espacio subaracnoideo, que son estos dos: el foramen de Luschka y el foramen de Allen, al espacio subaracnoideo. Dentro de estos está el sistema ventricular, ¿verdad? Muy bien, y tenemos, ¿qué cosa? Tenemos plexos coroideos, que son la principal estructura de formación de este líquido cefalorraquídeo, y estos plexos están ubicados en el ventrículo o en los ventrículos laterales, tercer ventrículo y cuarto ventrículo. Bien, entonces los plexos coroideos no solamente se limitan a lo que es el ventrículo lateral, también tercer y cuarto ventrículo. Muy bien, en el canal espinal, importante también, el líquido discurre por el espacio subaracnoideo, pero lo que quiero resaltar de esta diapositiva es esta parte, la porción final. Cuando nosotros nacemos, la médula y cuando se va formando la médula, comenzamos tanto el canal espinal como la médula en la relación es similar, pero según vamos creciendo y según vamos desarrollándonos en la vida fetal y vamos naciendo y creciendo, pues la médula no crece a la par con lo que es el canal espinal, y es por ese motivo que la médula solamente llega hasta el espacio intervertebral entre L1 y L2, o hasta L2, dependiendo si es varón o mujer, y pues el espacio sigue dejando la redundancia de este espacio que nos permite sacar líquido de esta zona. ¿Sí? ¿Ok? Sin dañar la médula. Sin dañar la médula. Okay. Ahora sí, creo que hice un trabalengua de palabras. Ok. Entonces, si nosotros vemos la parte final de lo que es el cono medular va a estar unida a lo que es el hueso sacro mediante esto, el filum terminale, ¿sí? Este filum terminale, en primer lugar, viene a ser pía madre. La pía o la extensión de la pía se convierte en este ligamento que va a anclarse a los huesos sacros. Ahora, esta zona de acá es espacio subaracnoideo, ¿sí? Espacio subaracnoideo
nosotros hincamos y metemos la aguja, vamos a pasar hasta esta zona, ¿okay? Hasta el espacio subaracnoideo. Muy bien. Dentro del desarrollo embriológico de los plexos coroideos, que son la principal estructura de formación de líquido cefalorraquídeo, estas se dan por el ciclo del mesodermo e inician a desarrollarse desde el día 32 de la concepción. Las vellosidades aracnoideas, que son estructuras ya más evolucionadas, se dan a partir de las 35 semanas en la vida fetal hasta los 18 meses de los recién nacidos. Es importante determinar que el cuarto ventrículo ya está desde las 9 semanas, antes que el tercer ventrículo y antes que los ventrículos laterales. Y es este el primer ventrículo y el más importante en formar el líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Muchos se equivocan en que los ventrículos laterales son el principal lugar donde se forma el líquido cefalorraquídeo. La inducción de estas vellosidades aracnoideas de estos plexos coroideos se dan por la tropomiosina y las proteínas morfogenéticas, y es algo interesante que en la etapa embrionaria y en la etapa fetal, pues al ser más denso este líquido cefalorraquídeo que se forma, genera una presión coroidosmótica. Esta presión coroidosmótica condiciona espacios dentro del encéfalo hipoquísticos, que podemos encontrarlos sin llegar a ser patológicos y se reabsorben pues, en el proceso de maduración. ¿Bien? Dentro del cerebro hay muchas presiones, bueno, muchos tipos de edemas, y un tipo de edema que se tiene cuando uno tiene una hidrocefalia es esta. Una hidrocefalia coroidosmótica o una hidrocefalia, una presión hidrostática que se ejerce sobre los ventrículos laterales, y eso condiciona a daño de las fibras nerviosas pericallosas y también periventriculares. ¿Sí? ¿Preguntas? En anterior mencionó que el cuarto ventrículo es donde más se genera el líquido cefalorraquídeo. ¿Y eso es solo en la vida embrionaria o también en los adultos? Ahora vamos a ver. Los plexos coroideos están formados por células ependimarias, que son columnares hipociliadas, pero no secretoras, ¿sí? Ahí o esta representa una barrera restrictiva que se llama barrera entre lo que es los plexos coroideos y el líquido cefalorraquídeo. Y la ubicación de estos plexos coroideos, como pueden apreciar, está en la base de los ventrículos laterales, en el techo de lo que viene a ser el tercer ventrículo y en el techo de lo que viene a ser el cuarto ventrículo. ¿Bien? No es en toda la estructura, no es en todo el ventrículo que tenemos estos plexos coroideos, así que es muy importante que sepan dónde están ubicados. La formación de líquido cefalorraquídeo está dado por el cuarto ventrículo en un 38 o 47%, en el tercer ventrículo 11-25% y en los ventrículos laterales un 18 o 21%. ¿Sí? Conclusión, cuarto ventrículo en la etapa embrionaria y también en la etapa adulta es la que más líquido cefalorraquídeo forma. Bien, esta viene a ser la barrera que se da. Acá tenemos tejido conectivo y acá las células epiteliales columnares ciliadas. ¿Okay? Estas células epiteliales, estas células columnares ciliadas, si se dan cuenta, tienen unas microvellosidades. Estas microvellosidades lo que hacen es ampliar las zonas. ¿Sí? Por ejemplo, en el intestino, cuando nosotros tenemos estos 7 metros de intestinos, pero desglosamos lo que vienen a ser las microvellosidades, pues abarcamos un área de absorción mucho más grande, ¿verdad? Es lo que pasa también con nuestros plexos coroideos, ¿sí? Ahora, para que no haya pues un paso, un flujo de lo que vienen a ser células dentro del líquido cefalorraquídeo, tienen uniones estrechas que están dadas por estas
proteínas, la claudina, fluorina y la ZO1, ¿sí? Y esto evita que pues, pasen células, ya sean linfocitos, hemoglobina, desde los vasos sanguíneos hacia lo que es el líquido cefalorraquídeo. Es un ultrafiltrado finalmente de lo que viene a ser el plasma sanguíneo. Bien, ahora sí hay un intercambio de lo que viene a ser el agua mediante esto, las aquaporinas, o sea, el plasma se va a filtrar mediante estas proteínas transmembrana que se llaman aquaporinas tipo 1. Muy bien, y si se dan cuenta, pues en vivo tenemos esta cresta de gallo que viene a ser dentro de los ventrículos laterales, que viene a ser los plexos coroideos. Si nosotros le hacemos un corte histológico y una representación gráfica, vendría a ser esto. Son vasos sanguíneos sobre un pliegue de epitelio que condiciona pues, a una gran área con esta intención de generar el líquido cefalorraquídeo que nosotros requerimos. Ahora, el mecanismo de reabsorción, porque la señal o la comunicación es bidireccional, es mediante la acción del líquido cefalorraquídeo hacia vasos sanguíneos mediante la acción de esta bomba sodio potasio ATPasa. ¿Vale? Estas vellosidades aumentan hasta en 15 veces la superficie de estos plexos coroideos. Perfecto. ¿Qué cosa quiere decir eso que se aumenta 4 veces mitocondrias? Ok, las células, en este caso, estas células están bastante dotadas de mitocondrias y al tener hartas mitocondrias generan harta cantidad de ATP. ¿Por qué necesitan eso? Porque necesitan ser unas células bastante activas. Macromoléculas que se encuentren acá a nivel del líquido cefalorraquídeo pueden ser reabsorbidas mediante este proceso de pinocitosis, ¿sí? Hacia la circulación tal vez, hacia la circulación linfática o hacia la circulación venosa, ¿vale? La irrigación de estos plexos coroideos que son tejido vascularizado, ricamente vascularizado, está dado por las siguientes arterias dependiendo de la localización. Por ejemplo, las que están localizadas en los ventrículos laterales reciben irrigación de la circulación posterior, en este caso de la arteria cerebral posterior, mediante estas ramas que se llaman coroideas posteriores. Muy bien. Ahora, las del tercer ventrículo están dadas por el sistema anterior, principalmente por la carótida interna, una rama directa de la carótida interna que se llama coroidea anterior. Muy bien. Y el cuarto ventrículo por una arteria que viene de las arterias vertebrales que se llama PICA, que es la arteria cerebelosa posterior inferior, que puede venir las vertebrales, también del tronco de la basilar, pero esta que va a irrigar al cerebro también las ramas para el cuarto ventrículo. ¿Bien? ¿Bien? Ok, hasta acá estamos bien entonces. Bien, vamos a ver esto. ¿Cómo es que se genera el flujo de este líquido cefalorraquídeo? ¿Por qué se mueve? Entonces, la explicación son estas cicatrices. La presión hidrostática que genera, o sea, como se genera bastante agua, pues tiene que moverse esa agua que se está generando, ¿verdad? Entonces, por la presión hidrostática que surge de la producción continua, por las pulsaciones arteriales que hay, por el ciclo respiratorio y por el movimiento de los cilios de los plexos coroideos. Entonces, esas cuatro situaciones hacen que el líquido cefalorraquídeo tenga una circulación constante. Bien. La reabsorción de este líquido cefalorraquídeo, pues todos pensábamos y se tenía esta postura hasta los 80, que era solamente en lo que vienen a ser las granulaciones aracnoideas. ¿Sí? Sobre todo en el seno sagital superior que habíamos indicado que es la que tiene más granulaciones aracnoideas. Oh, sorpresa, ratones, mamíferos pequeños y en la etapa fetal no tenemos granulaciones aracnoideas, pero ya tenemos líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde es que se estaba reabsorbiendo en estos casos? Es por eso que la teoría de solo las granulaciones aracnoideas realizan la reabsorción y cayó abajo. Y nos indican que no solamente las granulaciones aracnoideas, sino también el sistema linfático alrededor de estos dos pares craneales, principalmente el primero y el segundo,
son los que estarían generando la mayor cantidad de reabsorción de líquido cefalorraquídeo. Entonces, la teoría es la principal forma de reabsorción es a nivel de los pares craneales, específicamente más por el primero y el segundo par, antes que por las granulaciones aracnoideas. ¿Sí? Pero también hay otros sistemas que nos ayudan a drenar este líquido cefalorraquídeo, que son estos dos vasos linfáticos meningios que se ubican en la dura madre y los espacios de Kirchhoff-Robin que están en la vía madre. Muy bien, chicos, en la vía madre. Llevan en 19. Espacio subaracnoideo. Entonces, el espacio subaracnoideo ya lo habíamos explicado, sobre todo estas granulaciones aracnoideas, cómo se genera el paso y el paso de las moléculas hacia la circulación venosa es por estas células epiteliales por el proceso de transitosis. Deben tener bastante cantidad de ¿qué? De retículos o perdón, de mitocondrias que generan ATP con la intención de hacer este transporte activo, donde va a haber una endocitosis de estructuras y va a ser transportada hacia la parte apical. ¿Bien? Muy bien. Vamos acá. La composición es muy importante y eso lo tienen que aprender ahora, pese a que también en clínica lo van a repetir en quimiología y probablemente sea algo que deban llevarse para toda la vida. Proteínas, cantidad de 15 a 45 miligramos por decilitro. ¿Bien? Glucosa, ¿cuánto tiene que ser? 60% de la glucosa plasmática, es un ultrafiltrado, no deja pasar toda la glucosa. Un porcentaje, más del 60% está bien, menos del 60% está mal, hay consumo de glucosa. Y ahora les voy a explicar qué pasa eso. Y las células normalmente cualquiera, ya sean hematíes o linfocitos, deben estar por debajo de 5, idealmente nada. ¿Sí? Con 60% se refiere al 60% de toda la glucosa que hay en sangre. Ahorita tú tienes 100 miligramos por decilitro, 7,2. ¿Tu líquido cefalorraquídeo cuánto debería tener? Por encima de 60 miligramos por decilitro. ¿Bien? Es el 60% de lo que tú tienes en este momento. Si tienes 200, da 120. Por encima de eso. ¿Bien? ¿Ok? Básicamente esto, ¿necesitan saber todos estos? ¿Es importante que sepan? Sí. ¿Que hay más estructuras que podemos usar? Sí. Por ejemplo, el ADA, pueden ser el lactato, puede ser algo más importante también. Pero saber cuánto de sodio tiene, cuánto de potasio, cuánto de electrolitos pues tiene definitivamente, pero no tiene un valor clínico. O sea que solamente se queda en un conocimiento físico. ¿Vale? ¿Ok? Dentro de lo que es las características macroscópicas, pues van a depender mucho de si es normal o no es normal. Si es normal, es así, como si fuera agua. Cristal de roca, dice. No sé la verdad cómo se lava una piedra y sale. Pero es lo más parecido al agua, clarito. ¿Bien? Si tenemos alguna alteración, ya sea de cantidad de proteínas, ya sea bacteria, ya sea sangre, va variando la coloración y también la turbidez. Muy bien. ¿Cómo hacemos el procedimiento entonces? Un poquito para que puedan saber de esta parte. Bajando cómo recabamos el líquido cefalorraquídeo mediante la función lumbar, ¿sí? Normalmente ponemos en el cúbito lateral del paciente en una posición fetal, ya sea, dependiendo de la mano que ustedes también, normalmente si eres diestro, lo pones del cúbito lateral izquierdo y si eres zurdo, al revés. La ubicación de donde debemos hacer la función lumbar está dada ahí, entre L3 y L4 o L4 y L5. Así que la médula hasta donde había dicho que llega, L2. Entonces hay riesgo mínimo de lesión de la médula, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Es por eso que ubicamos esta zona. ¿Y cuál es nuestra referencia anatómica? La vamos a ver más adelante. Viene a ser la espina ilíaca anterosuperior. ¿Ok? Hacemos la limpieza con valicilina normalmente. Ya no usamos la hidropovidona como sustancia de desinfección. Podemos ponerle un anestésico o no. ¿Sí? Les explico
escuela cualquiera así con anestesia. ¿Por qué? Porque la anestesia, ¿cómo entra? Con un INCOM, ¿verdad? Y la función lumbar es un INCOM. Entonces voy a hacer 2 INCOMs si pongo anestesia, y si hago de frente va a ser solo un INCOM. Entonces, ¿va a doler en ambas circunstancias? Va a doler. Así duele. ¿Cómo? Es que el detalle de la anestesia, nuestras agujas de anestesia, cuando nosotros ponemos la aguja, la anestesia con las agujas, la longitud de nuestra aguja es máximo de 5 centímetros. Y cuando nosotros hacemos la punción lumbar, abarcamos más allá de 5 centímetros. Estamos hablando de 8 a 10 centímetros. Entonces, hay estructuras que van a seguir, que van a doler sí o sí por dentro. ¿Qué cosa? Las meninges, ¿verdad? No llegamos a anestesiar las meninges. Entonces, ¿igual le va a doler? Sí, doctor, igual le va a doler. Bajo ese concepto, preferimos no poner por qué. Si bien es cierto, las molestias son menores, ¿por qué? ¿Por qué? Porque cuando yo anestesio la piel, el dolor nociceptivo más fuerte es cuando yo paso la piel. ¿Sí? El grosor de mi aguja de infiltración es menor, mientras que el de la función lumbar es más grueso. ¿Bien? Ok. Pero el detalle está en que al hacer nosotros la función lumbar, nosotros usamos referencias anatómicas. O sea, que yo necesito determinar bien dónde está mi espacio intervertebral. ¿Y cómo hago eso? Pues tengo que manejar, empujar y ver dónde está el hueso, la apófisis espinosa de cada vértebra frente a la otra apófisis espinosa. Y entre apófisis y apófisis yo pondré mi aguja. Cuando yo llego a poner mi anestésico, necesito generar un abón para poder, pues, anestesiar adecuadamente a mi paciente. Ese abón me limita, me dificulta identificar bien mis sitios anatómicos. Por ende, me da menos precisión y más riesgo de dañar estructuras y que esta función no sea traumática. Escuela Menara, por eso prefiere no usar. ¿Ya tengo la justificación entonces? Muy bien. Una pregunta. Dígame, ¿se puede poner medicamentos hacia líquido? Sí, quimioterapia principalmente. ¿Qué riesgos hay a largo plazo en una... Vamos a ver. Entonces, con respecto a la posición, puede ser en algunas sentadas, sobre todo cuando son complicadas, las hacemos sentar y echadas. Usamos la referencia anatómica de espinilla anterosuperior. Por favor, quiero que se toquen acá la cadera, ¿sí? Y traten de buscar el hueso más prominente en la cadera. Bien, donde toquen el hueso más prominente es espina ilíaca anterosuperior. De ahí trazan una línea horizontal hacia lo que es la espalda y justo va a caer entre el espacio intervertebral L3 y L4. De ahí que ustedes pueden subir una o pueden bajar una, porque les daban margen o chance de error, ¿verdad? Podemos subir de L3 a L4 o de L4 a L5. Es para eso que estudian anatomía. No está volando. Muy bien. Entonces, nosotros usamos una aguja como esta de acá, de función lumbar, la aplicamos y una vez que se acabó el líquido cefalorraquídeo, medimos muchas cosas. Antes de empezar a recabar la cantidad de líquido que necesitamos medir la presión de apertura, que es directamente proporcional a lo que es la presión intracraneal. ¿Cuánto había dicho que era la presión intracraneal en la primera clase? 5 a 15. Y si mi presión de apertura es de 20, ¿qué diré? Hipertensión intracraneal, ¿verdad? ¿A partir de 40 qué?
D40, ¿cómo se llama? Severa. Hipertensión endocrinal severa. Muy bien, entonces nosotros cuando ponemos la aguja de punción lumbar, medimos mediante un manómetro cuánto de presión de agua genera, que es proporcional a la presión terminal. Lamentablemente en el Perú, que es pobre, pues no tenemos ese manómetro. Pero no se preocupen, sí medimos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, al dedómetro. Agarramos y nos hemos ingeniado, agarramos una extensión NIS, ¿sí? Un equipo de venocrisis, conectamos la aguja y levantamos nuestro aparato. Y luego empieza a subir el líquido cefalorraquídeo hasta cierto punto y ya no sube más. Entonces medimos desde la base hasta ahí y decimos tiene 13 centímetros. Ah, entonces la presión es 13 centímetros de agua. Tiene 20, entonces tiene 20 centímetros. Entonces, hay de peruanos sí me he dado muchas. Complicaciones dentro de la principal y más frecuente, ya había indicado, cefalea postpunción. Herniaciones si es que tenemos una presión intracraneal muy elevada y pues descomprimimos de forma abrupta por culpa de esta función lumbar mal hecha, una falla cardiorrespiratoria cuando hay una herniación uncal. Puede haber dolores referidos, dentro de otros también tenemos fístulas del líquido cefalorraquídeo, que son otras complicaciones más raras, principalmente esta, cefalea postpunción, ¿sí? De acuerdo a las características que habíamos determinado, cantidad de células, proteínas y glucosa, uno puede indicar que es normal si es que las células no pasan de los 5, ya sea para hematíes o para lo que viene a ser células blancas, ya sea monocitos, linfocitos, lo que ustedes quieran. Proteínas de 15 a 45, glucosa 60%, ¿verdad? Por ejemplo, nada más, en las virales tenemos ¿qué cosa? Una pleocitosis, así se llama cuando aumentan las células en lo que es el líquido cefalorraquídeo. Y si esta pleocitosis normalmente es menos de 100, podríamos asumir que puede ser del tipo viral. Pero miren cómo están en las bacterianas, volando por los cielos, 500 a 1000. En las tuberculosas, más o menos, de 100 a 500. Y en las fúngicas también menos de 300. ¿Sí? Ahora, con respecto a las proteínas, cuando es un líquido inflamatorio, normalmente se eleva. Incluso en las virales, acá también se eleva. ¿Sí? En cualquiera de ellas que haya inflamación producto de la infección, se va a elevar el líquido o la cantidad de proteínas. Ahora, si es que hay una disminución de la cantidad de glucosa es por consumo de la misma. Y quienes sí consumen la glucosa, las bacterias, mientras que las virales no consumen glucosa. Entonces, esa sería la diferencia. Acá hay un consumo de glucosa, la tuberculosis es una bacteria, acá hay consumo de glucosa y los hongos también consumen glucosa. Entonces, estas sí consumen, mientras que la viral no consume glucosa. ¿Bien? ¿Ok? Y la característica de las células, en este caso, si son polimorfonucleares o mononucleares, pues me indicará qué tipo de posible patología es. Por ejemplo, si son bacterianas, principalmente polimorfonucleares, pero si son enfermedades crónicas como la TB y la fúngica, normalmente son linfocitos mononucleares. ¿Bien?